Bastida. En México quedó aprobado en el Senado de la República el dictamen para la regulación integral de la marihuana. El propósito es regular, pero además despenalizar tanto el consumo como el comercio de la marihuana para uso lúdico y también el uso medicinal. Pero, ¿qué consecuencias puede acarrear a la salud pública una aprobación como esta? ¿Qué consecuencias va a tener para la población? ¿Cuáles son los límites de su uso y de su consumo? Además, ¿va a servir como una estrategia para reducir los índices delincuenciales en el país, la violencia tal y como lo espera el gobierno, o el crimen organizado se va a aprovechar de esta situación? Hay muchas preguntas aún en el aire y es por eso que hoy vamos a discutir en A Fondo. Les doy la bienvenida y también quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Empiezo contigo, Sara Snap, maestra en políticas públicas y también activista. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. También bienvenida a Lorena Beltrán, fundadora y directora de Cannabis Salud. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lorena. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. El maestro Eduardo Hernández Sandoval, socio fundador de la Clínica del Tabaco AC. Bienvenido, Eduardo. No me veo. Y finalmente, Mariana Duniasca García Rojas, diputada por el PAN. Bienvenida, Mariana. Hola, ¿qué tal, Mada? Un gusto estar en este foro. Si me lo permiten, este es el orden que vamos a llevar para cada una de las participaciones para poder tener, sí, te escuchamos perfectamente bien, Mariana, para poder tener un orden dentro de esta discusión. Vamos a empezar con el primer bloque. Hablaremos acerca del tratamiento del cannabis en el mundo, y es que hay que recordar que la legalidad de la marihuana o regulación legal de la cannabis referida al uso de la cannabis como una sustancia adictiva, pues ha sido objeto de debate desde hace décadas. No es un debate que se haya abierto recientemente, y prácticamente todos los países tienen leyes concernientes tanto al cultivo como a la posesión, a la venta, pero también al consumo de esta sustancia. Empecemos el debate. ¿Cuál es el contexto que se vive a nivel mundial? Y empiezo contigo, Sara. ¿Qué opinas? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que sí estamos en un momento histórico. México sería el tercer país en el mundo en regular para el uso adulto, pero también hay muchos países alrededor del mundo que ya tienen regulaciones sobre cannabis medicinal, incluyendo más de 34 estados en Estados Unidos y 15 estados en Estados Unidos que tienen cannabis para uso adulto. También hace 2 semanas, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas votó a favor de quitar cannabis de una de las listas, digamos que de la lista más estricta, donde estaba fiscalizada, y de esa forma reconocer el uso medicinal de la planta. Entonces ya tuvimos un cambio sustancial a nivel internacional, donde demostró que sí, después de una revisión larga por parte de la Organización Mundial de que cannabis tiene un uso medicinal y que los países tienen un deber en realidad de proveer esta planta a las personas para asegurar el derecho a la salud. Seríamos entonces el tercer país en aprobarla para este uso recreativo. Paso contigo, Lorena. ¿Qué percepción tienes de este contexto que se vive a nivel internacional y, bueno, de la posibilidad que se está discutiendo ya en nuestro país para que sea abierto su consumo? Sí, pues coincido con los comentarios de Sara Snap, y bueno, es un trabajo que se ha realizado también en México, impulsar la regulación de todos los usos de la cannabis ya desde hace mucho tiempo. Es importante recordar que contamos con una ley de uso medicinal desde el 2017, la cual aún no cuenta con un reglamento que tiene que ser emitido por COFEPRIS y la Secretaría de Salud, a más de 3 años de la publicación de esta ley. Creemos que pues ya vamos muy tarde en estos procesos, además de que no se están cumpliendo con los tiempos legislativos establecidos por la Constitución mexicana. Entonces, en estos momentos también estamos viviendo un retraso más, se pide una prórroga más para la discusión y votación del uso adulto y el cáñamo industrial, que si bien ya van a ir un poco empalmados a la falta de reglamento de uso medicinal,
se empuja nuevamente la votación para el uso adulto, como te lo menciono, en Cámara de Diputados. Se va a la siguiente sesión parlamentaria en febrero. Y bueno, pues sí, desafortunadamente seguimos atrasándonos para implementar esta regulación tan importante para nuestro país en estos momentos. No vamos a ser ni los primeros ni los últimos en regular todos los usos de la cannabis. Como bien dice Sara, podemos ser el tercer país a nivel internacional en regular todo si es que seguimos avanzando de manera positiva. Pero pues con estas prórrogas que se siguen dando, nos encontramos ahorita en esta incertidumbre de realmente cuándo se va a aprobar. En estos momentos es crucial para México implementar una industria donde principalmente se despenalice el autocultivo y el consumo, la posesión simple de la planta, para a partir de ahí poder destapar una industria que va a implicar un verdadero impacto social, ambiental y económico para nuestro país en momentos de crisis tan fuerte de salud y económica que estamos viviendo por la pandemia. Así que es importante que nuestros legisladores realmente se eduquen, se informen, dejen sus prejuicios de al lado y que avance estas políticas públicas en pro de una regulación que, como digo, va a tener grandes impactos positivos para los mexicanos y nuestro país en general. Bien, paso ahora contigo, Eduardo. ¿Tú crees que es propicio este debate en el contexto, en el concierto internacional en el que nos encontramos? Gracias, Magda. Yo quiero tomar base en el inicio de esta situación. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó los amparos para el consumo de marihuana, se apalancó en el argumento del libre desarrollo de la personalidad. La primera contradicción es que, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, el libre desarrollo de la personalidad se cumple con educación, no con la administración de estupefacientes psicoactivos, que degradan la corteza prefrontal y achican el lóbulo frontal. Mis puntos de vista y lo que digo en medios y lo que digo en todos los foros no es lo que yo creo, es lo que en el estudio se ha publicado en revista médica especializada. La segunda variable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habría que poner en la mesa es la de la autodeterminación del individuo. Eso es un sinsentido. Es no tener la más mínima idea de cómo opera el tetrahidrocannabinol en el sistema nervioso. Se habla mucho de derechos. Se ha venido argumentando esto desde hace ya bastante tiempo, que el derecho del usuario de cannabis. Sí tiene derechos. El derecho a la salud es el... Para hacer esto más sencillo, simplemente expliquemos qué es lo que el tetrahidrocannabinol le hace al cerebro. Modifica la forma en la que opera. Hace que el usuario tenga una necesidad por consumir tetrahidrocannabinol. Hay que mencionar que los términos que están en la iniciativa y que se han venido manejando de forma regular en los foros están siendo confundidos con intención, ya que dices cannabis, marihuana, cannabinoides, y no son lo mismo, son cosas completamente diferentes. Tenemos más de 100 variedades de cannabis. Las más importantes son sativa e índica. Al final, nadie tiene problemas con el tema clínico, terapéutico, médico, nadie. Aquí en México utilizamos la morfina ampliamente y tenemos una práctica clínica contra el dolor utilizando este fármaco tan potente, que es derivado de una planta como la del cannabis, y no hay ningún problema con el hecho del papaver somnífero. Ese no es el problema. El problema es cuando se argumentan beneficios de salud que no se han probado, y bajo esa perspectiva se argumenta en el consumo lúdico y recreativo, estamos hilando dos ideas que no son compatibles. En primera instancia, el uso de cannabinoides, que tenemos que hablar de los componentes fundamentales de la planta para hablar de medicina, pueden tener propiedades terapéuticas para ciertos padecimientos en ciertos pacientes, cierto, pueden tenerlos. No se ha demostrado. En el Congreso de Bethesda, Maryland, estuvieron 5 institutos estadounidenses de salud. Aquí en México también hay estos congresos. Y estuve presente desde la primera hasta la última presentación. La realidad es
Esta práctica clínica se tiene que dejar en manos de expertos, porque fumarse toda la planta argumentando que es medicina, estamos cayendo en un error que ya nos está costando hoy en la sociedad mexicana un incremento importante del consumo. Aún no se ha legalizado y ya vemos un incremento del consumo de marihuana en niños y adolescentes. Bien, Eduardo, déjame hacerte una pausa en este punto para conocer también cuál es la percepción de Mariana en este sentido, para que podamos entrar de lleno al debate. Vamos primero contextualizando qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que está sucediendo en este momento en nuestro país con este debate que sin duda pues es un debate que genera muchísima controversia. Mariana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada yo creo que hay que puntualizar porque desafortunadamente nos están planteando falsos debates. ¿Por qué entra prórroga a esta minuta? Porque tenemos graves problemas en la construcción de la misma. Pareciera o dejaría ver que está hecha no con una visión para el cannabis o en la sustancia activa aquí en México, en nuestro país. Punto número 1. El actual dictamen criminaliza, vuelve a regresar a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal el tema de la marihuana, siendo que tenemos ya minutas del Senado en las que se habla con claridad del uso medicinal que ya está autorizado. ¿Qué es lo que hace esta minuta? Incrementar el gramaje, es hablar de autoconsumo, es hablar de siembra, es hablar de unos factores que deben conocer quienes nos están siguiendo en esta importante transmisión y que deben de saber que los motivos de la prórroga por lo que nace es porque obviamente vuelve a criminalizar y entonces va en sentido totalmente contrario al que la Corte está planteando. De fondo, esta es una de las razones que hace que se ponga un alto, porque el tema es regresarlo a Ley General de Salud y al Código Penal Federal. Por otra parte, en materia de lo que se está por trabajar en la minuta, tiene que haber algunas correcciones porque, por ejemplo, en materia de lo que son demarcaciones o límites fronterizos, empiezan a plantear algunos cuestionamientos muy parecidos o muy similares a lo que sucede entre Canadá y Estados Unidos, que no operan para México. Esto nos llama mucho la atención porque obviamente no es una legislación que estén haciendo con una visión clara de cómo se puede tener en México esta atención al llamado de la Suprema Corte. Y en este sentido, creo que es importante que quede muy claro que primero, bien decía quien me antecedía en el uso de la voz, tenemos un problema profundo en materia de análisis en cuestión de salud, porque estamos hablando de garantizar a la niñez el tener acceso a la salud. Y en esto tenemos, por ejemplo, una mayoría de edad planteada a los 18 años, pero la madurez psiconeuronal de manera integral del lóbulo frontal de todo nuestro cerebro se da hasta los 21. Introducir sustancias antes de esta época resulta delicado y tiene que tener un análisis real. Sabemos que constitucionalmente se tendrá que respetar la edad de 18 años, pero tenemos estas cuestiones tanto de la criminalización, tanto de los límites que se están planteando, también de los errores que hay, porque una cosa es la sustancia activa, otra cosa obviamente es el uso con fines medicinales, con fines industriales, que tienen que estar mejor definidos. Y quiero decirles también que en este sentido tenemos que hablar de un grave problema que tenemos en cuestión de prevención. El dictamen no atiende con fortaleza, como sucede en Canadá, el que se incida de manera directa en atender, en prevenir, en el tema de difusión, en el tema de cómo se va a manejar por internet, en cómo se van a manejar obviamente temas tan delicados como la ley de tránsito y los consumibles. Los consumibles es una de las vertientes más delicadas que encontramos en Canadá, en un país donde ya tiene gran avance y donde estuvimos compartiendo experiencias y los grandes retos que se tienen ante esta cuestión. Y recordemos, quien sea médico y nos esté siguiendo sabe perfectamente que de organismo a organismo, el tener un consumible, sea vía líquida, sea algún pan o lo que determinen para poner la sustancia activa del cannabis, tiene una reacción muy diferente, cambian los tiempos, la absorción es distinta, tiene que ver con peso, con edad, con condición física. Entonces, son estas razones las que generan la prórroga.
Bien, Mariana, déjame pausarte ahí para poder conocer cuál es la perspectiva de Sara en este sentido, si tienes alguna réplica o algo que responder a estos argumentos que pone Mariana sobre la mesa del por qué la minuta está entrando a prórroga. Lo que nos comenta Mariana pues es que tiene que ver con el asunto de la criminalización, con el gramaje y un dictamen que finalmente no está atendiendo los temas de prevención. ¿Qué opinas al respecto, Sara? Pues creo que sí tiene razón en que, y es lo que hemos denunciado desde el Instituto RIA, desde la Coalición Regulación por la Paz y desde el Movimiento Canábico Mexicano, de que esto no quita la criminalización y las sanciones que están contempladas dentro de la ley y que tienen que abordar eso, porque qué bueno que el doctor ahora es especialista en derechos, pero en realidad la Suprema Corte sabía lo que hacía cuando emitió la jurisprudencia, sabían lo que hacían cuando emitieron la primera sentencia a favor de esto, de que entonces sí es un derecho reconocido en México del libre desarrollo de la personalidad y esto. Y reconocer este derecho y aprobar esta ley no está peleado con también hacer prevención y educación sobre sustancias. Es algo que necesitamos en este país y creo que las personas que abogamos a favor de la regulación también abogamos por una buena información sobre sustancias psicoactivas para que las personas puedan tomar decisiones sobre sus vidas. Yo creo que ahorita la minuta no fue aprobada en la Cámara de Diputados porque no tuvieron suficiente tiempo para analizar cuando lo mandaron desde el Senado y pues eso ya llevamos más de 2 años esperando esta ley y pues es la tercera prórroga que les están dando y pues ojalá que cuando abren la minuta y empiezan a hacer el trabajo en febrero sea para quitar lo criminalizante, para aumentar el porcentaje de licencias que van a comunidades campesinas y que no sean retrocesos, de que no abren la minuta solo para hacerlo peor, porque eso sería o abrirlo a los grandes intereses comerciales. Entonces creo que hay una necesidad de realmente poner la justicia social en el centro. Creo que muchos del partido de Morena y digamos que ellos son en realidad los que van a decidir qué sucede en este dictamen. Creo que todas las voces se tienen que ser escuchadas, pero sin duda sabemos que Morena tiene la mayoría en las 2 cámaras y que realmente está en sus manos impulsar una minuta que respete los derechos humanos. Bien, me parece que acabas de tocar un punto medular y bueno, eso finalmente nos lleva al siguiente bloque de este mismo espacio, ¿no? Vamos a hablar acerca de esta discusión ya del consumo y del comercio lúdico y medicinal de la marihuana, pero el tema que toca Sara me parece clave para poder empezarlo a abordar contigo, Lorena. ¿Realmente es un asunto de derechos humanos y de libertades sociales o es más bien un negocio? ¿Por qué lo planteo? Lo pongo sobre la mesa porque decía un artículo de Forbes recientemente publicado que con la legalización de la marihuana para el uso lúdico, México podría aprovechar sus tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio para poderse convertir en un país líder en la industria a nivel global y bueno, sacarle un provecho impresionante dentro también en medio de esta pandemia, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Lorena? Sí, definitivamente es prioridad que se despenalice la posesión simple y el autocultivo. Tenemos que empezar por ahí, porque como consumidores no nos pueden seguir tratando como criminales. Y este es un hecho que hemos visto en ciertos países o estados, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde no se descriminaliza la planta en su totalidad, por lo tanto es imposible poder ayudar a las personas que se encuentran en prisión por delitos simples relacionados solamente con cannabis, que hasta la fecha siguen encarcelados cuando ya hay un comercio, una industria que está generando miles de millones de dólares y esto es una injusticia, tanto para las personas en prisión, como te digo, para nosotros los consumidores, que nos sigan criminalizando, que nos sigan extorsionando. Creo que ese es el punto número 1, por lo cual también creemos que esta prórroga pudiera ayudar para que de verdad se analice y se modifique los artículos necesarios en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Después de ahí, obvio, viene un mercado. Ya lo estamos viendo a nivel internacional. Es una industria, como te comentaba, con un impacto económico impresionante, pero no solamente el económico, el ambiental, que van de la mano. Es una planta
demasiado abundante en todos los sentidos. Es la única planta que te provee alimento a través de sus semillas. Es un superalimento alto en omega 3, omega 6, omega 9. A través de sus flores es donde encontramos los cannabinoides, que son estas sustancias consideradas antioxidantes y neuroprotectores. Esto está comprobado científicamente. Todos los seres humanos y los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide que ayuda a promover la homeostasis. Nosotros producimos compuestos casi idénticos a los de la planta de cannabis. Esto nos ayuda a proteger y desinflamar nuestras células. De ahí se desprende una cantidad de enfermedades que se pueden beneficiar a través de los cannabinoides. Es una planta que a través de su tallo se puede transformar en textiles, en ropa para vestirte, en un techo. ¿Por qué? Porque el material de construcción es muy fácil de procesar con el tallo de esta planta. Entonces son tantas las bondades. Al mismo tiempo absorbe CO2 del cielo, del agua, de la tierra. Es una planta que nos va a ayudar a regenerar los suelos ya contaminados que no pueden ser utilizables para la agricultura. Bien, Lorena. Son tantos los puntos positivos alrededor de esta planta que sí, obviamente traen un comercio, un mercado importante, pero como comenta Sara, primero son los derechos. Beneficios fisiológicos, una cuestión de derechos humanos y al mismo tiempo un beneficio económico. Es así, Eduardo, y déjame aderezar esta conversación preguntándote además otra cosa. Vamos a comenzar primero con esta legalización de la marihuana y después terminaremos legalizando algún otro tipo de drogas. Déjame ver si puedo compartir la pantalla, a ver si hay manera de que... ¿Están viendo la pantalla donde está el cerebro? ¿Están viendo la pantalla donde está el cerebro? Sí, te escuchamos, Eduardo. No. No están viendo la pantalla que dice cerebro adolescente. Es una pena que aquí... No, Eduardo, te escuchamos. Y... No se ve. Bueno, pues entonces me lo aviento sin la presentación. El cerebro, comentaba la diputada, madura no a los 21. Estamos hablando que el sistema nervioso central no madura sentado a los 25 años. Algunos de los autores más reconocidos incluso refieren que hasta los 30 años. La minuta dice que no se recomienda el consumo de marihuana para personas de 18 a 25 años. Esto es absurdo. El sistema nervioso central se degrada con un componente como el tetrahidrocannabinol que tiene una forma química parecida a la anandamida. La anandamida es un neurotransmisor fundamental de operación en el sistema nervioso. Y en ese orden de ideas, ¿cómo es posible que se argumente que el individuo tiene capacidad de discernir o de autodeterminarse cuando el cerebro se modificó desde el punto de vista fisiológico por la experimentación con cannabis? ¿Quién le dijo a la Corte que después de fumar cannabis el cerebro se mantenía intacto? No, no es así. El cannabis, desde el punto de vista fisiológico, hay que manejarlo en términos más sensatos. La cannabis sativa se toma la planta, se toma los tallos, las flores, los frutos para secarlos e intoxicarse, ya sean consumibles o fumados. Esa es una parte. Y ahí es donde tenemos más incidencia, por lo que acabo de comentar desde el punto de vista de la maduración cerebral. Sabemos que más del 80% de los fumadores de tabaco consumían tabaco antes de cumplir 18 años. ¿Qué sucede? ¿Dónde se le da a los menores esta visibilidad de que es natural, no hace daño, es medicina? Se está perdiendo la percepción de riesgo. Ojo, no es miedo, es entender que el experimentar con marihuana, y ya dije que marihuana, cannabinoides y cannabis no es lo mismo. Experimentar con marihuana hoy en México puede crear dependencia bioquímica en 1 de cada 2 que estén abajo de los 25 años. Es algo muy importante que los diputados tienen que considerar porque están jugando con la salud del bono demográfico de México. Si ustedes avientan esta minuta tal cual está, lo que va a suceder es que vamos a tener 9 millones de niños y adolescentes consumiendo cannabis de forma regular. Es un número muy grande. Tenemos 15 millones de consumidores de tabaco. Tenemos 6.2 millones de consumidores de abuso de alcohol, de acuerdo a la encuesta nacional de elecciones 2016-2017. Mientras ustedes, legisladores, están tomando la responsabilidad de la salud pública, del bono demográfico, de la capacidad de desarrollo de nuestro país, deben de considerar los daños que esto ya provocó en los países que fueron a despenalizar la marihuana.
he dicho en varios foros, y no puedo compartir la pantalla, pero con gusto se los paso, el reporte de la marihuana de Colorado. ¿Por qué? Eduardo, si en Colorado ya están nada más para atrás. Déjame preguntarte entonces. Eduardo, déjame preguntarte entonces, ¿es un asunto de derechos humanos, de libertades sociales o es más bien un tema de negocio? Es un tema de derechos humanos, de la salud hacia todos. Es un tema de derechos de desarrollo para todos. Pero los derechos no son hacerse esclavo de un estupefaciente psicoactivo para que un grupo de poder lucre a base de la salud pública, como hace la tabacalera y como hace la alcoholera. Aquí no estamos hablando de que los campesinos van a estar sembrando cannabis para salir de su situación. No, aquí estamos hablando de industrias poderosas que vienen por un mercado. Forbes dijo que iban a hacer $2 millones de venta el primer año a la legalización de esta minuta. ¿Quiénes son los clientes? ¿Alguna vez alguno de los promotores se ha preguntado lo que pasa con niños y adolescentes? No, es que para ellos no es. Van a tener que sacar su IFE. Sí, así como hacemos en México con tabaco y alcohol. Hoy tenemos en México una deficiencia importante en el tratamiento y prevención de adicciones. Tan importante, estamos pegándole a niños de primaria, de secundaria y adolescentes en preparatoria. Y ahora vamos a legalizar el consumo recreativo de marihuana para que tengan más opciones con cuáles intoxicarse. ¿Quién se beneficia con esto? Eso es lo que nunca hay que perder de vista. Déjame pasar ahora con Mariana. ¿Qué opinas tú, Mariana, al respecto de toda esta discusión? Vemos ya diferentes puntos de vista y te repito la pregunta. ¿Es un asunto de derechos humanos, de libertades sociales? ¿Es más bien un negocio? Mira, me gustaría puntualizar algunas cuestiones que se han planteado aquí. Primero que nada, no es un debate nuevo. La marihuana en cuestión medicinal con un gramaje ya fue legalizado, no hoy, hace tiempo. En ese tiempo se le quitó el tema de la penalización, de la criminalización, y ahora en esta minuta, reitero, lo quieren retornar. Por otro lado, agradezco la corrección de Eduardo. Nosotros hablamos de 21 o más años, digo, independientemente de esto, el asunto, como viene la minuta, no dice hasta los 25, dice menores de edad y mayores de edad. En México, la mayoría de edad es a los 18 años. Entonces, obviamente, estas cuestiones es la que de una u otra forma ha detenido en cuestión de la prórroga. Tampoco se garantiza esta visión de inclusión a los indígenas y de que ellos van a tener mano para una venta del consumo o consumo y manejo de la marihuana. Esto tampoco es real y como viene no va a apoyar a ninguna población vulnerable porque también ha habido ese planteamiento. ¿Qué es lo que estamos hablando nosotros? Hay que cuidar a todas las personas, tenemos que ser cuidadosos y ahí sí le digo a Eduardo con todo el respeto, claro que por eso estamos pidiendo la prórroga, claro que por eso estamos pidiendo que haya modificaciones y claro que sí, Morena tiene mano, pero tiene mano tanto para aprobarla como para modificarla. El problema es que más de una vez nos corrige la plana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos corrige la plana en otros casos el Senado, nos corrige la plana un mundo de personas porque obviamente no permiten hacer una sola modificación a los dictámenes y quieren que pase tal cual como lo llevaron a la Cámara de Diputados, que no está incluyendo ni temas de Parlamento abierto, no está incluyendo estas modificaciones y por ello, por ser un tema tan delicado, sí estamos haciendo la tarea y sí estamos revisando y sí estamos alzando la voz. Cuidar a las personas, tener el respeto a su dignidad, tener responsabilidad individual, familiar, social del Estado, pero regular y no promover el consumo, no promover la producción. No se está hablando de cómo se van a manejar los medios de comunicación, eso es muy delicado. No se está hablando cómo se va a manejar vía internet, no se está hablando cómo se va a hacer la venta por estas vías, la comercialización con claridad. No se está hablando de que haya una revisión médica, estamos hablando de que se plantea algo muy genérico en donde alguien con un peso, con una edad, con una condición física va a tener una reacción en un comestible y en otro. No se está tocando el tema de los comestibles y obviamente en lugares como Canadá, bueno, ya esto es una industria que va muy, muy, muy avanzada. Entonces, hablamos de derechos humanos, hablamos de libertad, hablamos de hacer una legislación que pueda responder a la Corte, pero con responsabilidad y con los candados necesarios. No es nuevo. El alcohol se legalizó, ¿y qué eso, Mariana? Se legalizó y la droga que hoy queremos poner en la mesa de todas las familias mexicanas, si se va a poner a diestra y siniestra con una mordaza, sin pensar en la salud, sin pensar en la prevención,
sin que se diga a dónde van las ganancias, pues sí, así como viene el dictamen, parece que solamente es un negocio y que viene obviamente nacido de algunos intereses muy particulares por los cuales no quieren hacer modificaciones, pero hemos logrado hacer un alto y que haya una prórroga. Bien, Mariana, en este momento ha llegado la hora de que hagamos una pausa a este programa. Vamos a regresar para entrar de lleno a qué tan preparados estamos para el uso responsable de la marihuana. ¿Verdaderamente tenemos a una sociedad lo suficientemente responsable como para que llegue de lleno una legalización así? Con eso regresamos. Antes de irnos a la pausa, platicábamos acerca de qué tan preparados estamos para el uso responsable de la marihuana. Y esa es la pregunta de fondo dentro de todo esto. ¿Estamos preparados como sociedad para hacer un consumo lo suficientemente responsables? Y es por eso que empiezo contigo, Sara, que por cierto veo que hay ahí una serie de comentarios reservados todavía ante la ronda anterior. Sí, exacto. Muchas gracias, Magda. Bueno, creo que la pregunta en realidad era si México estaba preparado para hacer una aplicación de la prohibición de la forma que empezamos a hacer en 2006, que detonó la violencia que ha generado en este país. Entonces, esa militarización de la seguridad pública. Entonces, en realidad creo que la pregunta es si estábamos listos para eso. Y no. Lo que sí está listo un Estado es para regular ciertos comportamientos y productos que pueden causar daño y que generan riesgo. Entonces, eso va desde los colchones para que sean, porque son inflamables, hasta los vehículos, hasta el alcohol y el tabaco. Yo entiendo que el doctor está muy en contra de cualquier consumo de cualquier sustancia y esa es su posición, pero la mayoría de las personas en este país y tal vez está tomando un café, no sé, el estimulante más consumido alrededor del mundo, después del té, pero es algo de que las personas tienen un derecho de tomar decisiones sobre su cuerpo y con la educación y con información esas personas van a poder tomar mejores decisiones sobre su vida. Entonces eso tiene que ver con creo que deberíamos hacer una mejor educación sobre alcohol, sobre tabaco y ahora sobre cannabis, porque no queremos poner a gente en riesgo. Sin embargo, también es importante reconocer que la edad de mayoría en el país son los 18 años y no a los 18 años decidimos, bueno, cualquier cosa que consumes no te va a causar daño, sino que reconocemos que esa persona tiene el derecho de decidir sobre lo que quiere hacer. Entonces, esa persona puede consumir alcohol, puede consumir tabaco, puede participar en el ejército. Entonces, todas esas cosas llevan riesgos, además de que nuestros cerebros dejan de desarrollarse de forma distinta tanto en hombres que en mujeres. Entonces, si estaríamos solamente basando en el desarrollo del cerebro, las mujeres podríamos empezar a consumir cannabis a los 23 años, mientras los hombres a los 25. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es creando y con esta regulación estamos reconociendo que el consumo ya existe. Y las cifras que tenemos de las encuestas de la ENCODAT probablemente no demuestra el consumo que existe en el país. Y existe un consumo responsable de muchísimas personas, incluyéndome a mí misma, que tengo uno de los amparos de la Suprema Corte y soy una madre y soy una persona profesional. Sin embargo, puedo también consumir, como puedo consumir vino al final de mi día. Yo tengo ese derecho. Entonces, es muy importante que vayamos pues con cuidado. Es importante basarlo en la evidencia, pero también es importante tener los estudios claros, que hay muchos estudios que han salido desde el estado de Colorado, por ejemplo, donde no ha aumentado el consumo en menores de edad desde la regulación. Y sobre el tema de la justicia social, solo para cerrar, y perdón por extenderme tanto, es de que en el dictamen sí hay ciertas acciones afirmativas contempladas en esa minuta, incluyendo que al menos 40% de las licencias de cultivo para comercializar tendrían que ir tanto a comunidades afectadas por la prohibición a través de la erradicación forzada de sus cultivos o que forman parte del sector social, ejidos, propiedades comunales y sociedades cooperativas, al menos 40%, que además entonces, y lo que estaba antes en el Senado, que a nosotros sí nos gustó, era de que ellos también serían los únicos que podrían tener múltiples tipos de licencias, mientras cualquier otra empresa solo podría tener uno de los 5 licencias contempladas. Entonces, sí hay acciones afirmativas hacia comunidades. Yo conozco muchas comunidades que están dispuestos a participar en este mercado y transitar de un mercado ilegal
a un mercado legal. Y eso es pues la meta y el objetivo de esta ley. Bien, déjame brincarme un poco. Te voy a pasar a la siguiente ronda, Lorena. Déjame ir con Eduardo. ¿Tienes algo que responder a estos argumentos que acaba de plantear Sara, Eduardo? Acabo de mandar 4 láminas a la producción. Por favor, pongan la que sea. Cualquiera de las 4. Nos vamos a tener que abstener de poner una serie de láminas, Eduardo, justamente porque el resto de las invitadas no traían preparado material, pero escuchamos los argumentos que tengas al respecto, Eduardo. No es como para venir no preparado. El estado de Colorado ha prohibido en el 65% de sus municipios la marihuana medicinal y la marihuana recreativa. Esto está en el reporte de 2018 de alto tráfico de droga en las montañas rocallosas. Entonces, desde un punto de vista objetivo, si en Estados Unidos, si el estado de Colorado, que siempre lo argumentan como la punta de lanza y donde tenemos que ser nosotros a seguirlo, si ya vienen para atrás, si está documentado, y no es un reporte cualquiera, es un reporte que se hace de manera regular, auspiciado por la Casa Blanca de los Estados Unidos. Ojo, no dije el presidente de los Estados Unidos. La Casa Blanca es una institución. Porque siempre por ahí me dicen, no, que el presidente puede hacer lo que quiera. La Casa Blanca es una institución, es la que está haciendo este estudio. Y en ese estudio lo que vemos es que sí se ha incrementado el consumo en niños y adolescentes, sí se ha incrementado el número de accidentes de tránsito, sí se ha incrementado el problema de intoxicaciones en menores por consumibles, sí se ha incrementado la deserción escolar, sí se ha incrementado una larga serie de problemáticas, no solo de salud, sino también sociales. El síndrome amotivacional está documentado desde hace décadas. Entre más joven se consuma la marihuana, el cerebro reacciona de forma más abrupta desde un punto de vista fisiológico. No tiene que ver con que bajaron la idea de 21 a 18 para congraciarse con los estudiantes en la época anterior, en el PRI. No. Estamos hablando de la forma en la que el cerebro opera. Y eso, desde un punto de vista objetivo, simplemente es así. Puede que nos guste, puede que no nos guste, pero así funciona el sistema nervioso. Si yo meto tetrahidrocannabinol al cerebro, el cerebro se modifica desde un punto de vista físico. Se degrada la corteza prefrontal porque se empiezan a apagar los receptores y eso crea cambios físicos en el individuo. Ahora, cuando el tetrahidrocannabinol se excreta del organismo, el individuo siente ansiedad. ¿Alguna vez a alguien le explicaron esto? Entonces, yo le doy toda la razón a la señorita Snap. Hay que educar, pero antes de andar poniéndole a los niños y adolescentes marihuana en la mano, hay que decirles lo que el tetrahidrocannabinol le hace en el cerebro. Y ahora sí, con esa información, un adulto de 25 a 30 años podría experimentar sin tener impactos fisiológicos a nivel del sistema nervioso central. Antes de eso, entre más joven seas, y tienes que considerar edad de inicio de consumo, potencia del tetrahidrocannabinol que estás utilizando, frecuencia de uso, edad, vulnerabilidad genética. 1 de cada 2 está desarrollando dependencia. Nosotros tenemos práctica clínica en el condado de Dade, en Miami. Se están perdiendo generaciones completas de estudiantes. Están abandonando los estudios en números récord. Y si permiten que esta droga psicoactiva corra libremente entre la población mexicana, vamos, la sociedad civil organizada, a tomar nota de cada diputado que votó a favor y vamos a preguntarle en cada una de las oportunidades en medios de comunicación las razones por las que lo hicieron. Bien. Porque la razón fundamental es salvaguardar Bien, Eduardo, entonces, la salud pública. Para poder redondear esta idea que nos estás poniendo sobre la mesa no estamos preparados para la despenalización del consumo y el uso lúdico de la marihuana y podríamos tener como consecuencia el crecimiento del consumo entre jóvenes y adolescentes, ¿cierto? Y ya lo tenemos en las encuestas del Instituto para la Acción y Prevención de las Adicciones, de la CEP Ciudad de México y del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ya se vio un crecimiento exponencial y todavía no se ha legalizado. Bien, déjame pasar y ahora sí regresar contigo, Lorena. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo también como madre de un adolescente puedo decirle al doctor que en muchos de sus puntos no coincido en lo absoluto. Si bien sabemos que el consumo de alcohol y de tabaco son sumamente dañinos para la salud,
y están legalizados. Ahora, la cannabis, por simple consumo de cannabis, sin mezclar otras drogas, no ha habido una muerte por sobredosis de marihuana únicamente, como lo ha habido con el alcohol y con otras sustancias, con el mismo tabaco. Entonces, yo como madre, es mi responsabilidad educar en mi casa. Creo que en este punto ya nos hemos acostumbrado mucho a apuntar a lo que plantean los gobiernos o a lo que plantea la sociedad, cuando en realidad la educación comienza en casa. El gobierno puede hacer grandes esfuerzos por impartir educación en las escuelas públicas sobre el consumo responsable de las sustancias, pero al final del día, si esa educación no se imparte en casa, de papás a hijos, sobre el consumo de drogas, sobre sexo, sobre videojuegos, sobre el azúcar, de verdad que nadie más lo va a hacer por nosotros allá afuera. Entonces yo como mamá, sí te puedo decir que teniendo una comunicación abierta con nuestros hijos, hablando de los efectos de las sustancias, porque mi hijo de 13 años te conoce perfectamente qué es marihuana, cuál es la diferencia con el cáñamo, qué es el CBD, cuál es la diferencia con el THC, y también te puedo decir que nosotros hemos consumido y consumimos aceite de cannabis para diversos padecimientos que luego sufrimos de vez en cuando, como la ansiedad, como el estrés del día a día, especialmente en estos tiempos de pandemia, donde hay mucha gente sufriendo muchos padecimientos y se ha encontrado un alivio a través de esta planta de cannabis, que es una sustancia natural. Ni siquiera está mezclada con químicos como ahora los cigarros de tabaco, que ya no te puedes fumar un tabaco natural. Entonces creo que es muy importante hacer un poco más de conciencia hacia los jóvenes, hacia los niños. La educación comienza en casa. Nosotros somos los responsables. Dejemos de estar apuntando a todo mundo allá afuera. La investigación científica existe. No puede ser que a este punto todavía tengamos personas, incluso hasta legisladores, hablando de cosas totalmente erróneas y falsas, cuando ya la tecnología y la ciencia a nivel internacional está tan avanzada. Entonces, ya nada más para concluir, las demandas que nosotros también exigimos, como comentábamos rápidamente, es esa despenalización al consumidor, porque no somos criminales. También exigimos que se separe el cáñamo industrial de las mismas restricciones de la marihuana, porque el cáñamo industrial trae otros beneficios, incluso ambientales. Entonces, aprovechando a la diputada en estos momentos, ojalá que se consideren y se tome este tiempo para que ellos mismos también se eduquen en este tema y no tengamos que seguir impartiendo información falsa y confusa a la sociedad. Bien, Lorena, paso contigo, diputada. ¿Qué opinas al respecto? ¿Realmente estamos preparados como sociedad para recibir abiertamente el consumo de la marihuana? Ya vemos estas diferentes posturas, por una parte Sara, Lorena, Eduardo, que nos habla también de algunas contraindicaciones en temas de salud. ¿Qué opinas tú? Primero que nada, es un problema que ya existe, que requiere regularse y que requiere regularse bien. Hay que ser claro y hay que ser contundente. Quiero decir varias cosas. No es un tema en que nos estén aleccionando o en que estemos tomando por primera vez el asunto en nuestras manos. Es un tema que tiene un debate de muchos años, que trae a muchos expertos, no de hoy, de hace muchos años, y precisamente por eso es que hay una prórroga en este dictamen. Quiero también decir que obviamente en la cuestión de la criminalización, pues se generó la prórroga, lo vuelvo a repetir. Precisamente ahí estamos en un grave problema. Ahora, no revolvamos. Una cosa es uso médico o para enfermedades y otra cosa es el uso lúdico. La otra cosa es tenerlo en casa y poderla sembrar. Otra cosa es comercializarla. Y bueno, obviamente cuando yo planteo que no se está garantizando ningún apoyo para grupos vulnerables, yo quiero que me digan en dónde viene la reglamentación para que un indígena acceda a la licencia y tenga la autorización total y plena del tema de las semillas, porque no han hablado de ese asunto. Creo que también es importante decir que no estamos ni diciendo mentiras ni confundiendo a nadie. Estamos diciendo cómo viene un dictamen mal hecho, cómo viene un dictamen que no atiende lo que hace falta, que no están hablando de los consumibles que llegan primeramente a las niñas y los niños,
y que son los que generan mayores daños. Y es ahí donde tenemos que entrar. Creo que esto es lo importante. ¿Qué es lo que proponemos? Número 1, se tiene que hablar de frecuencia, de intensidad, de niveles de potencia, de las cantidades, del exceso y los efectos duraderos que se genera. Se tiene que hablar de que haya una prohibición distinta en materia de la edad. Tenemos que buscar esta etapa de autorización de producción y analizar cómo se va a producir, cómo se va a vender y cómo se va a comercializar. Seca, en aceite, qué etapas se van a vivir después de la producción, dónde se va a almacenar, la venta de los productos comestibles y las bebidas, con qué efectos va a generar la ingesta, si va a haber un médico de por medio, que obviamente no lo plantean. Y entonces la ingesta tiene efectos diversos, casos de hospitalización por consumo alimenticio y con daños de manera genérica y algunos permanentes. Se tiene que invertir en educación, en sensibilización de los riesgos de la salud. Debe hablarse de etiquetado, debe hablarse de seguridad del consumo, debe hablarse de programas preventivos, de rehabilitación, de tecnologías de la información, de regulación de la venta online. Se debe evitar la compra de menores, la prohibición de publicidad para fomentar el consumo. Se tiene que buscar el tema de seguridad pública, porque también se han dado problemas en otros países donde se tienen las bodegas, se han generado grandes encontronazos. También el tema de conducción bajo los efectos del cannabis, fundamentalmente cuando son consumibles, con parámetros que han planteado algunos, pero que no son seguros todavía al día de hoy, y no estamos de acuerdo con la criminalización, con despenalizar de manera equívoca prorrogamos porque está mal, porque regresa la Ley General de Salud a tiempos anteriores y porque se va al Código Penal, generando ahora un problema en la Ley General de Salud que ya permite el consumo para usos médicos. Entonces estamos haciendo un retroceso total y contraviniendo a la ley en lo que tiene que ver con salud. Te paro en este punto. Vamos a entrar ahora sí al bloque de conclusiones. Tenemos escasos 2 minutos para que cada uno pueda concluir. Y empiezo contigo, Sara. ¿De qué forma podemos concluir en torno a este tema, el libre consumo de la marihuana en México? Pues creo que en realidad no es un libre consumo de marihuana en México, sino que lo que estamos viviendo hoy en día es un mercado ilegal donde no hay una regulación, y lo que buscamos es justamente poner las reglas claras sobre cómo podría funcionar tanto este mercado como garantizamos los derechos humanos de las personas que consumimos cannabis. Entonces, en realidad esto ya no es una discusión sobre si sí o no regular, sino cómo regular. Entonces, les invito a todas y todos los que nos están viendo a que se vayan adquiriendo conocimiento sobre eso, si tienen interés. Hay libros que se pueden leer, hay redes sociales donde pueden seguir para que sí haya información y no estamos siguiendo en acceder a información que está lleno de miedo, estigmas y que no está basada en la evidencia. Entonces, también les invito a leer la minuta que fue mandado ahora que están entrando a las vacaciones, a leer esa minuta, porque sí hay una prohibición a los comestibles que se mencionó muchas veces el día de hoy cuando son hechas con cannabis psicoactivo, sino que solo se permite bebidas y comestibles cuando se usa el cannabis no psicoactivo, digamos que el CBD y el cáñamo. Entonces, sí hay ciertas cosas que tenemos que estar atentos. Y esto no termina, esto ha sido un maratón para los que estamos haciendo incidencia e investigación sobre estos temas. Entonces los invito a seguirnos, porque creo que esto es un gran movimiento y qué bueno que hay más personas sumándose a lo benéfico que va a ser para nuestro país. Gracias, Sara. Paso contigo, Lorena. ¿Qué opinas y de qué forma podemos concluir? Bueno, el día de hoy fue el último día en que los diputados se presentaron en Cámara y hubo una rueda de prensa muy interesante donde también se escucharon las voces de diversas diputadas de distintos partidos, diputados también, pero fue muy interesante ver el frente femenino de las diputadas al impulsar la regulación a favor de esta regulación que ya urge que se apruebe iniciando el siguiente periodo. Y bueno, es nada más un llamado, como bien dice Sara, a invitarlos a educarse más en el tema, a no emitir prejuicios, a no hablar nada más
de una moralidad o simplemente por ideas muy personales que tiene la gente al respecto. Eso es muy irresponsable al momento de regular algo tan grande para México y tan importante para nosotros. Como consumidores, como los principales productores de la planta a nivel internacional, se nos está yendo de las manos muchas oportunidades. En el tema del consumo de niños y adolescentes, como bien les decía, la educación es de casa y va a haber muchas maneras en que podamos apoyar a nuestros jóvenes, que si bien vimos diputadas de las comisiones de la juventud y la diversidad sexual apoyando a estos movimientos, exigiendo que ya se regule de manera consciente, porque esto ya no es si viene o no, como dice Sara, esto ya va a suceder y es una gran oportunidad para nuestro país. Y vamos liderando esta industria también las mujeres. Este es un llamado para que todas las mujeres interesadas en el tema nos apoyemos unas con otras para seguir impulsando, ya que la planta de marihuana es una planta femenina y tenemos la posibilidad y las herramientas y esta conexión con la planta como mujeres. Perfecto, déjame concluir ahora contigo, Eduardo, ¿de qué forma podemos cerrar esta conversación? Yo quiero cerrar esta conversación aprovechando que la diputada hace favor de acompañarnos con una propuesta. Ustedes, 500 diputados, tienen la responsabilidad de la salud pública de 120, 130 millones de mexicanos. Lo tienen que hacer en febrero, como ya tenemos referencia por el asunto de la Suprema Corte de Justicia. Le propongo lo siguiente. Hagamos un foro serio, balanceado. Estuve en el foro de cannabis del viernes en la Cámara de Diputados y había 80 promotores por todas las razones que hoy escuchamos de vender marihuana y habíamos 10 personas con argumentos sólidos basados en el método científico, con estudios publicados en revista médica especializada. Yo le propongo, diputada Dueñas, que se forme un criterio, pero con los estudios en la mano y con los datos duros. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, es muy respetable, pero nadie tiene derecho a sus propios, y mucho menos a presentarlos a legisladores que son los que van a tomar las decisiones. Yo le invito con toda la responsabilidad. Yo le consigo a los expositores del sector salud, que los conozco a todos desde hace ya 20 años. Y son personas del Centro de Investigación, del Instituto Nacional de Salud Pública, gente que conoce de este asunto en claridad. Y pues les invitamos a otras personas que se documenten, que traigan su material listo para poderlo presentar en la Cámara ante ustedes y que ustedes evalúen. Bien, déjame retomar parte de todos los comentarios que acaban de hacer, desde Mariana, Sara, Lorena y contigo, Eduardo, en donde pues es importante dentro de esta conversación y dentro de esto que se está discutiendo ahora en la Cámara y que bueno, seguramente se llevará a cabo esta discusión hasta febrero, para empezar el dejar de criminalizar y el poner los puntos sobre las IES, que es justo eso lo que puso en pausa la discusión de este dictamen. No se está hablando de un libre consumo, es un mercado ilegal en donde no hay una regulación y se necesita también tener las reglas claras, la difusión perfectamente bien estipulada también para poder prevenir un incremento en el consumo. Hay que dejar de estigmatizar para tener un debate abierto, pero sobre todo informado, consensuado, escuchando las diferentes voces. Sin embargo, es también fundamental no dejar de lado lo primordial, que es la salud pública. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado presentes aquí en A Fondo. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias, Magda. Magda, me dejaste. Muchísimas gracias a todos. Sara, Lorena, Eduardo, Mariana, gracias por acompañarnos.